Buenas noches. Buenas noches. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué les iba a decir? La semana que viene lo más probable es que el miércoles, no es cierto, el jueves no pueda darles clase. Por ello buscaré hablar con alguno de sus profesores para que la semana que viene, ya sea lunes o martes, les dé 2 horas, si se puede. Si no, pues ya vemos cómo le hacemos. Pero bueno, de entrada eso. También, pues ya nada, vamos a ver las fracciones, ¿no? Ayer estábamos viendo operaciones con fracciones básicas. Terminamos de ver las 4 operaciones y vamos a revisar fracciones compuestas. Rápidamente, ¿va? Bien. Entonces, perdón. Bien, entonces, vamos a darle. Vale, yo ayer les mencionaba que una fracción compuesta, ¿qué cosa era? Una que está constituida por varias fracciones. Sí, algo así. Sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a poner aquí 2 casos, ¿va? El primero vamos a suponer que tengo, no sé, 1/3 menos 2/5 más 1/7. Y aquí del otro lado voy a tener 1 más 1/2 entre 2 menos 1/4. Tenemos el lado 1 y el lado 2. ¿En cuál de los dos lados tenemos fracciones compuestas? En la 2. Donde hay enteros. El 2. Sí. ¿Por qué en el 2? Porque hay un entero. No tiene nada que ver, el entero es, o sea, Yo diría- pero miren, vamos a cambiarle aquí, le puedo poner un 7, ya tengo un entero, entonces aquí ya tengo fracciones compuestas. No. Entonces no es el entero el que me da la condición para que sea una fracción compuesta. Entonces díganme por qué aquí dicen que tenemos una compuesta. Porque en el izquierdo tienes denominador y numerador, ¿no? Se supone. En el izquierdo aquí. En el 1, ¿no? Sí. Bueno, antes de que pusiera el 7. Porque en la segunda hay una fracción en la cual divide 2 fracciones. Ok. ¿Alguien más? Porque está hecha de más fracciones, ¿no? O sea, no solo una. O sea, aquí también hay más fracciones, hay más de una fracción, entonces aquí es una fracción compuesta. Creo que lo que se refiere es que tiene que hacer como varias operaciones, sumas, restas, divisiones. Ok, entonces aquí si le pongo así, ya es una fracción compuesta. Sí. ¿Por? Vean, esta es la idea, chicos. Yo necesito, perdón, ahorita me dicen. ¿No es una fracción de otra fracción? Oh. Sí, o sea, miren, la idea con esto y que yo les esté incesantemente preguntando por qué no es para molestarlos, más bien es para que se acostumbren a que cada que ustedes reciban un nuevo input de cualquier materia, pues lo cuestionen, no nada más se queden con lo que yo les digo, sino pregunten saber por qué, porque yo trataré a lo largo de cualquier clase hacerle la misma pregunta de distinta manera para ver si realmente están cachando lo que les estoy diciendo. Una fracción compuesta es aquella fracción que o cuya fracción que dentro de sus componentes tiene más fracciones. ¿Cuáles son los componentes de una fracción? Denominador y numerador, ¿no? Ajá, o sea, una fracción compuesta es aquella que dentro del numerador y o del denominador tiene más fracciones. Por eso es que en el segundo caso tenemos una fracción compuesta. No tiene mucho que ver con cuántas operaciones haya, si son todas o poquitas. Más bien tiene que ver con que tenemos una fracción y dentro de esa fracción, en sus partes, tenemos más fracciones. Por eso es que aquí no hay fracciones compuestas. No tiene nada que ver con un entero. O sea, realmente aquí yo pude haber puesto, no sé, 2/3 y aquí en vez de 1, pues pude haber puesto 1/5. Ya no hay enteros, pero esto sigue siendo una fracción compuesta. ¿Sí lo ven? Sí, y aunque aquí tengo más operaciones, aunque de este lado tengo, pues sí, enteros y resta y la madre, no importa. ¿Por qué? Porque aquí no hay una fracción compuesta.
O sea, para hacer una fracción compuesta debe ser, por así decirlo, que aplique como la ley del sándwich, ¿no? No, es que esa es la cosa. Ustedes siguen pensando en términos de operaciones y no está mal, pero me gustaría que ahorita cambiaran un poquito eso y piensen en términos de estructura. La estructura aquí es que yo debo tener una fracción, si quieren decirlo así, una fracción grandota. En este caso, toda esta. Es más, voy a poner la línea que la divide en negro, ¿va? Para que la distingan. Tengo una fracción grande, que es esta. Toda esa, la que delimita la línea negra, es mi fracción grande. ¿Cuál es el numerador de esa fracción grande? Pues 1/5 más 1/2. ¿Y cuál es el denominador de esa fracción grande? 2/5 y 1/4, menos 1/4. 2/3 menos 1/4. Sí, en este caso mi número es el que está mal escrito, pero sí, esa es la idea. Ahora, Cuando el numerador y el entonces, denominador tienen más, cuando un numerador tiene otra fracción y el denominador tiene otra, y de igual manera fracción, o sea, teniendo otros nuevo término, por decirlo así. Cuando el numerador está compuesto por por dos o más fracciones y lo mismo con el denominador, ¿no? Cuando tiene dos o más fracciones, ¿no? algo así, realmente no importa la cantidad de fracciones que haya, lo único que les debe de importar para que ustedes identifiquen una fracción compuesta es que ya sea que en el numerador, en el denominador o en ambos haya más fracciones. Por eso se dice que es una fracción de fracciones, ¿sí? Y por eso es que aquí no tenemos eso, porque aquí sí tenemos dos fracciones, pero estas dos fracciones son corrientes, ¿no? O sea, que en cada una de esas fracciones no hay más que un número. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí nomás voy a quitar eso para que no me estorbe, si en vez de ser 2/5 fuera 2/1 más 3/2? Entonces podrían decirme, del lado izquierdo o del 1, ¿ya tengo fracciones compuestas? No, porque es como si fuera, bueno, la fracción grandota de todos modos no tiene el denominador, ¿no? No, ahora sí ya tengo fracción compuesta. ¿Cuál es? Ah, sí. Esta. ¿Por qué esta es una fracción compuesta? Porque dentro de uno de sus elementos que tengo, otra fracción. ¿Sí? Ah, ok, sí. O sea, a eso me refiero. De nuevo, ustedes están pensando aún en términos de operaciones y no está mal. Pero aquí sálganse tantito de ese marco y piensen en la estructura. Entonces, bueno, así es como identifican una fracción compuesta, ¿sí? A diferencia de una fracción corriente o común. Vale, entonces voy a poner unos ejemplos de cómo resolver este tipo de fracciones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. Ok, vale. Vamos tranquilos. Pero igual si hay algunas preguntas me pueden decir sin problema. Bien, entonces miren, la idea de para resolver este tipo de fracciones, voy a poner un ejemplo tranquilo. Vamos a ver así, por ejemplo. A ver, veamos. 2/7 más 1/2 entre 3 menos 4/1 más 1/2. Este es un clásico ejemplo de una fracción compuesta. ¿Están todos de acuerdo que toda esta estructura, toda esta, es una fracción compuesta? Sí. Sí. ¿Cuál es el numerador de esa fracción compuesta? 2/7 más 1/2. Ahí está, ¿no? Ahora, para empezar a resolver esta, o sea, ¿cómo se resuelve una fracción compuesta? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, en el numerador, ¿cuántas fracciones tenemos? Dos. 2. Ok. Dentro de cada una de esas fracciones, es decir, si ahora nos paramos a examinar al 2/7, perdón, al 2/7 por separado y al 1/2 por separado, dentro de cada una de esas y de sus componentes, ¿hay más fracciones? No. No. Entonces, sí, el numerador ya nada más está compuesto de fracciones que podríamos llamar simples, ¿no? Perdón. Sí, entonces, es que me pasé la saliva, perdón. Entonces, vale, ahora vamos a ver el denominador. ¿Cuál es el denominador de nuestra fracción compuesta? 3 enteros menos 4 4 sobre 1 más sobre. 1/2. Ujú. Ujú. Vale, ahora aquí la pregunta es la misma, pero pues la respuesta sí cambia. Si nos fijamos nada más en este denominador,
¿ese denominador tiene fracciones? Sí, Sí, Vale. ¿Y esas fracciones que se encuentran en ese denominador son compuestas o son simples? son compuestas. puesta. Entonces, ahora hay que fijarnos, como son compuestas, ahora hay que fijarnos de nuevo en esta señora que ahora es compuesta, ¿sí? Que ahora encerré en ese cuadrito. Ahora, vamos a fijarnos en esa fracción compuesta. ¿Quién es el denominador de esa fracción compuesta? Un entero más un medio. Sí, ¿y quién es el numerador? 4. Vale, en el numerador no hay nada, ¿no? Nada más está un 4. Aquí no hay nada que hacer porque es un número que está solito. Entonces, en ese caso, el 4 lo dejamos solillo. Pero vamos a fijarnos el denominador, 1 más un medio. Ay, maldita sea, perdón. Ahora, 1 más un medio, ¿no? Ahora, en ese 1 más un medio, ¿qué hay? ¿Hay fracciones compuestas? No. Nada más hay un entero que suma una fracción, pero esa fracción que hay en ese denominador, ¿cómo es? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple. Es simple. Entonces, esto todo que hicimos, o sea, lo pueden pensar así, es como si toda la fracción, la que está encerrada en rojo, pero una fotografía, y ustedes le van haciendo zoom. ¿Cuándo empiezan o en qué momento o en qué punto empiezan a resolver una fracción compuesta? En el punto de la foto o en el zoom que ya no haya más fracciones compuestas, o sea, hasta adentro, hasta que ya no puedan seguir haciendo más zoom. ¿Cuál punto sería ese? Pues este, ¿sí? O sea, se van a ubicar en el punto donde ya no haya más que fracciones simples, ¿sí? En ese caso, para empezar a resolver esta fracción, dado que vamos empezando, podríamos hacerlo aquí, justo en 1 más un medio. Sí, resolvemos esto, luego lo de arriba y luego ley del sándwich, si es que aplica. ¿Sí lo ven? Sí. Ese sería el procedimiento general, vamos a hacerlo y les voy a dejar tarea de esto, bueno, en el examen que les digo, porque es una buena forma de practicar fracciones y ya una vez con esto en mente, ya dominado, pues ahora sí ya podemos pasar a los demás temas directos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a borrar esta estructura y como les dije, vamos a empezar aquí. Entonces empezamos con esa operación 1 más un medio. Esto ya lo vimos ayer. ¿Cómo hacer este tipo de operaciones? Lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, ya sea que le pongan el 1 al entero, o sea, así, o que transformen ese entero en términos del denominador. Yo le voy a poner 1 porque creo que es más rápido, pero pues como ustedes quieran. Entonces, aquí ya tengo esto, lo sumamos y me queda abajo 3 medios. 2. Ajá, ahí. 2 más 1 y me quedan 3 medios. ¿Todos de acuerdo con este resultado? Sí. Sí. Súper. Entonces, esta señora ya se va y me queda aquí 3 medios. Ahora, fíjense muy bien en la estructura que se forma con esto. Tengo a un 4 que divide a una fracción. Nada más quiero, ahorita lo resolvemos, solo quiero que vean de entrada la estructura que hay aquí. Esto que está aquí es una fracción compuesta. Sí, Ujú, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿O que alguien dice que no? Porque, pues, está bien, díganme. Vale, entonces, si todos estamos de acuerdo, pues sí es correcto. ¿Por qué es una fracción compuesta? Porque es una fracción que dentro de uno de sus componentes, el denominador tiene otra fracción. Por eso, así de simple. Vale, ahora, recuerden que la fracción representa una división. Pero en este caso, ¿qué estoy dividiendo? Al 4 lo estoy dividiendo entre 3 medios. Entonces, la forma que nosotros vimos para aplicar la ley del sándwich solo aplicaba cuando tenía fracción entre fracción. Y este señor, pues evidentemente no es una fracción, es un entero. Pero de nuevo, ¿cómo convertimos un entero a una fracción? Pues simplemente lo dividimos entre uno, ¿no? Y ahora sí tengo fracción entre fracción y puedo aplicar la ley del sándwich. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Entonces Sí. lo hacemos rápido y me queda 4 por 2, que es igual a 8. 1 por 3, que es igual a 3, y ya está. Entonces, toda esta parte que está aquí se convierte en ¿quién? En 8 tercios. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, todo esto de aquí se convierte en 8 tercios. Y ya no tenemos, ya tenemos una estructura más o menos similar arriba y abajo. ¿Están de acuerdo? Aquí ya no tenemos ninguna fracción compuesta y aquí abajo tampoco. Son solo operaciones con fracciones simples. ¿Sí? Y así es como se va esto. ¿Vale? Ya en este punto, cuando las dos partes de su fracción sean con la misma estructura, o sea que ya no haya fracciones compuestas ni arriba ni abajo, pueden resolver por donde ustedes quieran.
¿A qué me refiero? Aquí ustedes podrían resolver primero el numerador y después el denominador o viceversa. O sea, ya en este punto ya no es tan relevante eso. Yo lo voy a empezar de abajo hacia arriba porque pues, es el orden que teníamos, ¿no? O sea, por aquí. Entonces, ¿me podrían decir cuál es el resultado de esa resta? Un tercio. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. De todos modos ya la puse aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí todo esto se hace un tercio. Vale, ¿cuánto me da arriba? Ya tengo arriba, si se dan cuenta, abajo en el denominador de mi fracción grande ya tengo una fracción simple. O sea, ya aquí nada más es una chinga fracción. Ahora nada más hay que resolver lo que está arriba. ¿Cuánto es? 11 cuartos. ¿Cuánto, perdón? 11 catorceavos, perdón. Así es, ¿no? Entonces todo esto se transforma en 11 sobre 14. Y esto es a lo que quería llegar. O sea, vean, ya de tener una fracción compuesta como la que tenía al inicio, ahora igual, esto que está aquí, ¿es una fracción compuesta o no? Sí. 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 Solo que ahora ya es como tal una fracción que nosotros podemos manejar, porque ya no hay más cosas. O sea, literalmente aquí es una fracción compuesta porque tengo una sola fracción arriba y una sola fracción abajo. Y como la fracción representa una división, pues podemos aplicar la división, ¿no? Es decir, ley del sándwich, otra vez, 11 por 3 es igual a 33, 14 por 1 es 14 y ya está. Con base en lo que vimos ayer, ¿esta fracción se puede simplificar? No. No. No, ¿por qué no? No, porque no tiene mitad, no tiene tercia. Y bueno, tampoco se divide entre 5, no nada más con base en lo que vimos ayer. Cabe mencionar que hay, o sea, hay muchos más criterios de divisibilidad. Hay del 6, del 7, del 13, del 11, del 10 y en muchos más números. Yo les di los 3 esos porque son los más básicos, pero bueno, si fijamos por esos 3, no hay ninguno y pues ya no, ¿no? Este señor nada más se divide entre 3 y entre 11. Y entre 33, este entre 7, 2 y 14. Entonces, no se comparten, entonces no. Este sería nuestro resultado. ¿Vale? Ya simplificado, ya no se... Sí, dime. Ajá, una pregunta, regresando, por ejemplo, tantito a eso de reducir a la mínima expresión, es recomendable, por ejemplo, cuando tenemos una, pues así como fracciones compuestas, ¿no? Es recomendable, por ejemplo, como va resolviendo la fracción, si tiene, por ejemplo, mínima expresión, lo va resolviendo o hacerla toda y ya al final nada más reducir. Ah, no, lo recomendable es reducir desde el inicio. O sea, si Desde que dentro va de la... resolviendo cada una. Ajá, o sea, si dentro de tu fracción tienes, de tu operación te das cuenta que tienes fracciones compuestas, digo, que se pueden reducir, lo recomendable es reducirla. ¿Qué pasa si no la reduces desde el principio? Pues al final vas a tener que reducir. O sea, eventualmente lo vas a tener que hacer. Solo que hacerlo desde el principio, pues de pronto sí facilita los cálculos. Si quieres, ahorita vemos algunos ejemplos. Ajá. Pero sí se recomienda que sea desde el inicio, ¿va? Ok, va. Bueno, vale, chicos, ¿alguna pregunta con este ejemplo? Y yo una, No. es que lo siento, Sí, me dime. perdí en una cosa, como por ejemplo, ahorita que estaba haciendo la ley del sándwich. El 11 Ajá. por 3, ¿su resultado termina como numerador o como denominador? Ah, ya lo No, vi. como Sí, numerador. sí, lo acabo de ver, sí, lo siento. Sí, no te preocupes, sí. Por eso es que cuando si hiciéramos esta cosa cruzada, o sea, como se dice que es la división de fracciones, ay, no, perdón, es 11 entre 14 entre un tercio. Si la hacemos cruzada, sería 11 por 3 y ese señor va a quedar arriba, o sea, 33. Y luego 14 por 1 y ese señor queda abajo. Sí. Sí, ya, O sea, gracias. si lo quieres hacer así, va bien. Entonces, eso. Entonces, ¿alguna otra duda con este ejemplo? ¿Con este primer ejemplo? ¿No? Ok. ¿No cambiaría el resultado si hacemos lo que nos dijo el compañero, por ejemplo, que le pregunta a usted, que reducir términos desde un principio, bueno, a la mínima expresión? No.
no cambiaría. Si cambia, algo hiciste mal o algo se hizo mal, pero no cambiaría porque recuerda que reducir una fracción simplemente es transformarla en sus fracciones equivalentes. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, si pensamos en 16 sobre 64, aquí rápidamente dividimos entre 2 y nos queda así, ¿no? Y entre 2 y así, ¿no? Si estoy haciendo las cosas bien, deberíamos llegar a un cuarto, ¿no? Supón que al principio de tu fracción aparece esta y tú no la reduces. Si todo el tiempo estás operando con esta misma, eventualmente al final vas a tener que reducir y no se altera el resultado. ¿Por qué? Porque esta fracción es equivalente a esta y a esta y a esta y a esta. O sea, les digo, todas estas fracciones representan el mismo número decimal. Por eso es que trabajar con ellas no altera el resultado. Pero claro, ya a la hora de operar, por ejemplo, si a alguna de estas fracciones tuvieran que sumarle 4, cuando tengan que hacer las multiplicaciones, ¿con quién creen que sería más fácil sumar 4? ¿Con 16 sobre 64 o con un cuarto? Con un cuarto. Esa es la complicación que pudieran encontrarse si es que no simplifican, pero el resultado no se va a alterar porque, de nuevo, todas estas fracciones representan la misma cantidad. Son fracciones equivalentes. ¿Sí? Gracias. Ajá. Sale, pues entonces vamos a ver un segundo ejemplo. La próxima clase me gustaría que hubiéramos números decimales. Les he dicho que no trabajen, bueno, que no es recomendable trabajar con ellos, pero sí es usual que vengan unas cuantas preguntas de eso en los exámenes de ingreso y pues no quiero que se queden sin eso. Entonces vamos a ver la otra clase decimales. Mientras vamos a trabajar con fracciones de estas feas. Muy bien, chicos. Esta es una fracción, pareciera muy ostentosa, muy complicada, pero realmente es la misma idea de lo que hicimos hace unos minutos. Entonces, el primer paso para empezar a ver qué onda con esto es determinar en qué punto vamos a comenzar a resolver, en qué punto podemos comenzar a resolver estas fracciones, ¿vale? Entonces, ¿es claro que es una fracción compuesta? Sí. Ok, vale, eso ya está claro. Ahora, ¿en dónde proponen que empecemos a resolverla? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador, ¿no? Oh, Ustedes díganme, ¿en dónde proponen que la empecemos a resolver? Por el denominador, ¿no? Para hacer el ejemplo igual que el pasado, ahora sí que para no perdernos. Ok, en el pasado lo hicimos en el denominador porque era en el denominador donde había más fracciones compuestas, ¿no? En este caso vamos a verlo así. A ver, en el numerador de esta fracción sota, en el numerador hay fracciones compuestas, o sea, aquí arriba, sí, sí, ¿verdad? ¿Cuántas fracciones compuestas hay en el numerador? Dos. Dos, tenemos esta de aquí y esta de aquí. Entonces, bueno, sí hay fracciones compuestas. Y las dos fracciones compuestas tienen la misma estructura, ¿están de acuerdo? O sea, en la parte del numerador tienen un entero y abajo tienen operaciones con fracciones. Entonces, si quisiéramos empezar por el denominador, digo, por el numerador, ¿por cuál de estas dos fracciones quisieran ustedes empezar? ¿Daría lo mismo o si habría diferencia? Daría lo mismo, ¿no? Ok, ¿por qué daría lo mismo? Porque al final Por su del día las jerarquía. dos hay que simplificarlas, ¿no? Ujú. Y también porque la estructura, Dios, porque la estructura de estas dos fracciones pues es la misma, ¿no? O sea, si ustedes deciden empezar por la primera, van a tener que sumar el entero con la fracción y luego dividir arriba. Pero si ustedes empiezan con la segunda, o sea, con esta, ¿qué van a tener que hacer? pues restar primero, ¿no? Con el denominador. Pues lo mismo, Por- ¿no?
hacer esta Ajá. operación y luego dividirla. O sea, por eso es que no importa si es que decidimos empezar por arriba. Ahora vamos a ver abajo al denominador de la fracción grande. ¿Hay fracciones compuestas en el denominador? Sí. ¿Cuántas fracciones compuestas hay? Una, ¿no? Vale, chicos, a ver, dígame, ¿una o dos? Una. ¿Que todos de acuerdo? Dos. Necesito que me respondan. ¿Dos? Ujú. Ok. Pues bueno, Dos, la ¿no? respuesta es Dos, una. ¿no? Solo es una fracción compuesta, que es esta. Dense cuenta cómo solo es una. ¿Por qué? Porque, o sea, no se confundan. El hecho de que esta fracción compuesta tenga en sus componentes más fracciones no quiere decir que haya dos. O sea, comparen lo que tiene en el denominador con lo que tiene en el numerador. Aquí hay dos fracciones compuestas porque son dos las expresiones que están representando una fracción y que dentro de esa fracción hay más fracciones. Son dos de estas. Y aquí abajo solo es una porque solo es esta división grande la que dentro de sí tiene más fracciones. Por eso arriba son dos y abajo solo es una. ¿Estamos de acuerdo ya con eso? Ujú. Sí, Nada profe. más tengan cuidado con eso. Bien, entonces ahora en esta fracción compuesta de abajo, ¿qué tengo arriba? Arriba tengo una suma con una resta de fracciones y abajo también. Entonces, si quisiera empezar por el denominador, ¿por qué parte quisieran empezar ustedes? ¿Por el numerador o por el denominador de la fracción compuesta que está aquí abajo? Ahí, diablos. Si quisieran Pues es empezar por ahí, exactamente lo mismo. Creo pues que da sería lo igual, ¿no? mismo. Porque ambas arriba y abajo tienen la misma estructura. Entonces, en esta fracción grande, en esta fracción compuesta, ya que revisamos cada uno de sus componentes, ¿por dónde proponen empezar? ¿O da lo mismo? Da lo mismo. Da lo mismo. Era lo mismo. Ahora, esto no es regla, pero pues podría ser una recomendación. Se sugiere, o más bien yo les sugiero que empiecen a resolver una fracción de estas por el punto donde menos fracciones compuestas haya. O sea, es una sugerencia, pero si ustedes quieren empezar a resolver arriba, también está bien, les va a salir lo mismo. Pero con la intención, no sé, de pronto de que, pues no sé, pero yo les sugiero que empiecen en el punto donde haya menos fracciones compuestas. Si pensamos en ese punto, ¿cuál sería? ¿El numerador o el denominador? Denominador. Denominador. Sí. Entonces, miren, vamos a hacer algo. Ahorita en la clase yo voy a resolver esta fracción empezando por el denominador. Y de tarea, ustedes la van a resolver empezando por el numerador. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Y pues vamos a ver si llegamos a lo mismo. Tendríamos que llegar a lo mismo. De hecho, tienen que llegar a lo mismo. Si no, lo más probable es que se hayan equivocado. Pero bueno, entonces vamos a empezar por aquí. ¿Va? Como ya dijimos, no importa si empezamos arriba o abajo. Entonces yo voy a empezar abajo. 2 menos 1 menos. Hacemos esta resta rapidísimo y nos queda igual a... ¿Están de acuerdo en ese resultado? Me equivoqué. Está bien. Está bien. Súper, entonces todo esto de aquí abajo se convierte en 17 novenos. ¿Cuánto queda arriba? O sea, aquí. ¿Menos un tercio? No. Menos un Poquito. Sí, si tienen dudas, pues háganla, ¿no? Entonces, si lo hacemos así de nuevo, ya sabemos cómo restar. Entonces me queda 5, 1 por 5, 5, menos 1. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Perdón, me equivoqué. Es al revés. ¿No es menos 4? Sí, es menos 4 quintos, perdón. Entonces, si ¿Y me queda quedaría en esto. un quinto? Ajá. Y me queda un quinto. Y ahora sí aplicamos la ley del sándwich, ¿no? Ajá, y aquí ya nos queda un quinto, ¿no? Y a partir de aquí, fíjense cómo ya cambia la estructura de lo que está abajo. Entonces, sí, aquí ya tengo que, ¿qué es esto? Esto que está aquí, sí, ya sé que es una fracción compuesta, pero en particular es ¿qué? ¿Qué operación es esto? División. Este, Es una división, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley del sándwich, como decían por ahí, y ya sabemos que es
1 por 9, 9 Me y salió 5 por 17. 9.85 avos. Pues nos vamos a ver. 17 por 10 son 170 entre 2. Sí, son 85. Entonces me quedan 9. Abajo era. Aquí sí era 9 o 19. 9. Sí, bueno. Entonces sí. 85, ¿no? 9 sobre 85. Sí, está bien. Sí. Ahora, esta fracción la podemos simplificar. Sí. Ok, vale. ¿Cuánto nos queda? No. ¿Sí o no? Entre 3. No. Entre No, 3. No, no se puede. No, no se A puede. ver, entre 3, el 9 sí se puede, pero el 85 no. ¿Por qué el 85 no se puede dividir entre 3? Que termine en 5. No, no, eso no tiene nada que ver. no terminan Porque no es Tampoco un tiene nada que múltiplo ver. de Porque no 3. es, de no es 3. múltiplo de 3. O sea, a ver, acuérdense que para 8 más 5 ver no la es múltiplo divisibilidad de de 3, tenemos que sumar las cifras, ¿no? 8 más 5 es 13. Y este es el número que no aparece en la tabla del 3 o que no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 85 no es divisible entre 3. ¿Vale? Ayer vimos unos criterios, no los confundan. No tiene nada que ver con que el número sea impar o que acabe en 5. Para el 3 no. Entonces, esta fracción no se puede simplificar. Así que todo esto se convierte ya en 9 sobre 85. Vale, ya tenemos la parte de abajo lista. Ahora sí vamos a la parte de arriba del numerador. Ahora, aquí, como les decía, como estas dos fracciones compuestas comparten la mismititita estructura, no importa por cuál de ellas dos. Empecemos entonces por cuál quieren empezar, por la de la izquierda o por la derecha. Izquierda. Entonces vamos a empezar por esta. Entonces nos queda uno. ¿Qué dices, Elías? Es que no puedo ver tus demás mensajes. Nada más leí que dices, creo yo, pero vi que pusiste otro, solo que no lo leí. Y tampoco leí este porque ya desapareció, pero, pero si pudieras ponerlo otra vez. Bueno, entonces vamos a resolver esa cosa. ¿Por dónde? Ahora sí, esta es una fracción compuesta chiquita. Diablos, no he podido leer nada, ¿eh? Esta es una fracción compuesta chiquita. ¿Por dónde empezamos en esta fracción compuesta? Por el En esta. denominador. Ajá, y 2 más 1/3, ¿cuánto es? 7 tercios. 7 Me tercios. sale Dime, menos 697 sobre 63. ¿qué cosa te sale eso? ¿Qué es eso? Bueno, de resultado final. Ah, bueno, pues ahorita lo comprobamos, ¿va? Ya si sí sale eso, pues ya. Qué bueno. No, está muy bien. Ya si no, pues lo checamos, ¿vale? Ahorita, déjalo, anoto aquí abajo. ¿Cuánto me dijiste? Menos 697 sobre 63. Vale, entonces ahorita lo checamos. Bien, entonces ya me queda 7 tercios aquí. Ahora, esto es algo a lo que quería llegar justo ahorita, ¿no? Fíjese en la fracción que nos quedó aquí. 1 sobre 7 tercios. Hay dos maneras de ver esto. Bueno, seguramente hay más, pero bueno, vamos a ver dos. Una es ver el 1 de arriba como lo que es, un entero. Y como lo que queremos hacer es una división de fracciones, pues al 1 lo convertimos en entero y nos queda 1 sobre 7 tercios, ¿no? ¿Y cuánto nos queda al aplicar la ley del sándwich? 3 séptimos. Y ya, ¿no? Esa es la forma más mecánica de verlo. La otra forma es con base en las propiedades de los números que vimos la primera clase. Yo les dije que cada número tenía asociado con él un hermanito, que era su inverso multiplicativo. Es decir, o sea, por ejemplo, el 4 tiene asociado con él a su inverso multiplicativo, que era un cuarto. El 3, perdón, el 2 séptimos, por ejemplo, tiene asociado su inverso multiplicativo, que es 7 medios. Si vean lo que pasó, cuando ustedes buscan el inverso multiplicativo de una fracción, ¿qué le pasa a la fracción? Se voltea. Se voltea. Ahora, ¿cómo se expresa el inverso multiplicativo de un número? O sea, yo ya sé que este es el inverso multiplicativo de 2 séptimos. Ya sé, pero ¿cómo lo expreso? Por ejemplo, ¿cómo expreso Con el signo al contrario. No.
¿Cómo expreso al 4? ¿Cómo expreso el inverso multiplicativo del 4? Pues le pongo un 1 arriba. Entonces, un cuarto representa el inverso multiplicativo de 4. ¿Cómo se representará el inverso multiplicativo de una fracción? ¿Qué tendría que ponerle a esa fracción? Un 1 Ajá, ¿un 1 a dónde? arriba. ¿Por qué no se lo pones abajo? Porque estaría representando la misma fracción. O sea, no el inverso Así es. multiplicativo. Así es. Entonces, razonando así, esto que está aquí arriba, déjeme borrar esto. Esto que está aquí arriba representa el inverso multiplicativo ¿de quién? De 3 séptimos. De 7 tercios. O sea, esto tal vez es complicado, pero quizá por abuso del lenguaje. Una cosa es cómo representar al inverso multiplicativo y otra es quién es. Este símbolo que está aquí representa al inverso multiplicativo de 7 tercios. Pero ese inverso resulta ser 3 séptimos. ¿Sí está claro eso? Sí. Bueno, ojo, chicos, porque vamos a ir subiendo gradualmente el nivel. Entonces necesito que le pongan galleta o como se diga. Entonces, ya tengo la primera. Ahora vamos a hacer esta rápidamente. Empezamos por el denominador. Me queda 2 enteros menos 1 medio. ¿Cuánto es? 3 medios. Entonces, rápidamente aquí me queda 3 medios. Súper. Ahora tengo 4 entre 3 medios. ¿Esto cómo lo hago? 2 por 4, 8 tercios, 8 tercios. Hay que ponerle un 1 abajo al 4, ¿no? En lo del inverso multiplicativo solo aplica cuando el número de arriba es 1. Como aquí era 4, pues no podemos nada más voltear la fracción. Aquí sí hay que ponerle un 1 y hacerla este chunche, ¿no? O sea, otra vez, 4 por 2, 8. 1 por 3, 3. Entonces, 8 tercios. Todo esto se convierte en ¿No 8 era tercios. 5 medios? No sé, 2 menos 1 medio. No, sí son 3 medios. Ah, no, 2 menos 1 medio. Súper, entonces ya tengo así. Ahora nada más hay que hacer. Sí, dime. Disculpe, me dijo que, el inverso multiplicativo solo aplica cuando ¿qué? Cuando el que está arriba es un 1. ¿Cuál es la razón de ser del inverso multiplicativo? O sea, acuérdense que el inverso multiplicativo es el elemento tal que al multiplicarlo con su número les da 1. Por eso es que el inverso multiplicativo de 4 es un cuarto, porque si ustedes multiplican 4 por un cuarto, pues les queda 4 entre 4. ¿Y eso cuánto es? Pues 1. Entonces, eso es el inverso multiplicativo, el número por el que al multiplicarlo les da 1. Por eso es que nada más funciona con 1. Cuando el 1 es el que está arriba de un número, podemos pensar que es el inverso multiplicativo de la cantidad que está abajo. Yo sé que esto sonó medio rebuscado, pero bueno. Solo funciona con 1, ¿vale? Bien. Sí, gracias. De nada. Ahora tenemos que buscar, ahora rápidamente tenemos que hacer esta operación, ¿no? Rápidamente lo hacemos y nos queda, abajo, ¿cuánto nos queda? 21. 21. Luego, 3 por 3, 9. Y luego, ¿qué me queda? Menos 56. Menos 56. ¿Y esa resta cuánto es? Menos 47. Menos 47. Entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces me queda menos 47 sobre 21. Genial. Y ahora hay que hacer la, ¿qué cosa? Pues ahora sí la ley del sándwich, ¿no? Entonces me queda menos 47, carajo. Menos 47 por 85 y 21 por 9. Entonces vamos a ver. Puta madre, a ver. 47 por 85. Ajá, es demasiado, no sé. A ver, háganla. 3.995. Ay. A ver, déjenme ver si es cierto.
Bueno, pero ¿con qué signo les queda? Negativo. Negativo. Entonces me queda menos 3,995 y luego me queda 21 por 9, que claramente es 189. 89. súper. Entonces ahora voy a anotar esa fracción P ahí para ver qué le podemos hacer. Entonces tengo entonces tengo menos 3,995 entre 189. Si pensamos nada más en los criterios que vimos ayer, por ejemplo, ¿esta fracción sería divisible entre 5? No, No. No. ¿Entre 3? tampoco. ¿Están seguros? Yo diría que entre 3 3 sí, más ¿no? 9, 12, Sumas los pues de no abajo sé, y vamos ya. a comprobarlo, ¿no? Da Sería 26, si sumamos lo da, exacto, da 26. Entonces no, ¿verdad? No. Y entre 2 tampoco. Pero seguramente, si es que, bueno, pensando en que lo que hizo su compañero es correcto, si es que esto que está aquí es correcto, No, entonces sí debe de es haber un número. incorrecto. Ahorita estoy viendo que me equivoqué en un signo, entonces me salió todo mal. Bueno. Ok, entonces, bueno, nada más con base en los criterios que vimos ayer de la divisibilidad, esta fracción no sería reducible, ¿no? De entrada, vamos a dejarla así. Entonces, como segunda tarea, van a verificar si esta fracción es o no reducible, ¿vale? De entrada, nada más verificando para el 2, para el 3 y para el 5, ninguno de estos aplica, pero como ustedes saben, hay más números y posiblemente pudiera ser que alguno de ellos sí dé. Entonces, como segunda tarea, verifiquen si esta fracción es o no reducible. Si es irreducible, pues entonces ese sería el resultado. Si es irreducible, entonces tienen que ver cuál es la fracción que queda y darme el resultado, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Súper. Entonces, o algo? sí, estaría bien, póngala en el grupo, ¿no? En la foto, esa foto nada más por ser esta tarea en particular, sí póngala en el grupo. Si es irreducible o no, cuando lo tengan, pues ahí lo ponen. ¿Va? Ahora, Gracias. antes de que acabe la clase, por nada, ¿hay alguna pregunta? No. ¿Me pueden explicar otra vez lo del inverso multiplicativo? Sí, ¿qué tienes duda? Bueno, entendí que se usa cuando queda un 1 arriba de la fracción, pero ¿siempre se hace? ¿Siempre aplica lo mismo cuando queda un 1 arriba? Sí, en términos prácticos, sí, si tú tienes un 1 arriba de cualquier fracción, esto siempre va a ser equivalente a la misma fracción, pero volteada. ¿Sí? ¿Es como para ahorrar tiempo? Sí, si quieres verlo así, sí. Bueno, quién sabe, no sé ahorrar tiempo, también depende del contexto de lo que estés haciendo, pero en esencia, estas dos fracciones de aquí, o sea, 1 sobre 2 quintos y 5 medios son equivalentes, ¿vale? Solo que esta fracción, o sea, esta representa el inverso multiplicativo de 2 quintos. Es lo que representa, pero como tal, el inverso multiplicativo de 2 quintos, ¿quién es? Pues 5 medios, ¿no? ¿5 medios? Sí. Quizá les cuesta un poquito de trabajo, pero piénsenlo así. Una cosa, por ejemplo, es la palabra mesa. La palabra mesa es una forma de representar o de significar al objeto mesa, pero no es la mesa, ¿están de acuerdo? Es lo mismo aquí. Este señor significa o representa al inverso multiplicativo, pero el inverso realmente es 5 medios. O sea, les digo, en términos muy prácticos, siempre que vean un 1 arriba de una fracción, volteen la fracción. Bueno, la pueden voltear y les queda así. ¿Sí? ¿Y qué pasa si por error pongo, por ejemplo, el 1 hasta abajo? Como O hasta sea, abajo. como si lo hiciera normal y no me diera cuenta que está el 1 arriba, pero también le pongo un 1 abajo. O sea, si lo pones así.
¿Eso te refieres? No. El de arriba, 1 y hasta abajo de la fracción, otro 1 para hacer la ley del sándwich. Ah, no, aquí eso sí está mal. ¿Por qué? Porque ahí lo que tú no estarías viendo es quién es la fracción grande. O sea, aquí la fracción grande es 1 sobre 2/5 y tú pones un 1 abajo para hacer o para convertir al término entero en fracción. Si tú le pones 1 abajo a esto, está mal. ¿Por qué? Porque este término ya es fraccionario. ¿Quién es al que quieres convertir en fracción? Al entero, en este caso al 1. ¿Sí? Por eso es que se ponen unos abajo, para convertir enteros en fracciones y poder aplicar ley del sándwich. Pero si uno de tus elementos ya es fracción, entonces ya no hay necesidad de agregar un 1. ¿Me explico? Sí, no había visto eso. Perdón. Sí. Bien, no te preocupes. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No. Bien, entonces, si no hay más dudas, concluimos la clase de hoy y les digo, el día jueves vamos a empezar a ver decimales y también de aritmética nos hacen falta exponentes y radicales. Creo que sería un buen tema para ir finalizando y también vamos a ver números complejos. Solo una clase. Posteriormente a eso ya vamos a empezar con álgebra, que es el grueso de todo el curso. ¿Va? Entonces, el examen se los compartiré el jueves en la noche o antes y pues les digo, hasta el domingo por la noche podrán resolverlo. Y bueno, les pido que cuando comprueben esto y la otra tarea que les dije, ahí lo manden al grupo y cualquier duda, pues me pueden mandar un mensaje. ¿Va? Bien, chicos. Entonces, que pasen una buena noche, descansen y nos hablamos el jueves. Bye. Gracias.